tome su lugar. Vamos al Evangelio de Marcos. Vamos a ir al Evangelio de Marcos y vamos a dirigirnos al capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Y vamos a hablar acerca de cómo bendecir nuestra casa. Oiga, de eso vamos a hablar, de cómo bendecir nuestra casa. Y recuerde que Jesús dijo que la mejor forma de bendecir nuestra casa es atando al hombre fuerte. Dice, nadie entra a una casa si primero no ata al hombre fuerte que está en ella. Así que vamos a hablar acerca de eso. Claro, vamos a tocar hoy por la mañana la primera parte de este tema y por la tarde vamos a hablar de la segunda parte. Pero vamos a dirigirnos al Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 5. Y en el Evangelio de Marcos capítulo 5 vamos a dirigir la lectura al pasaje del endemoniado gadareno. En el pasaje del endemoniado gadareno vamos a dirigir nuestro pasaje y vamos a enfocar nuestro estudio ahí. Marcos capítulo 5, vamos a hablar de cómo bendecir nuestra casa. Y vamos a ver cosas que son bastante interesantes esta mañana. Marcos capítulo 5, versículo 1 en adelante dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada ¿dónde? En los sepulcros. Y nadie, oiga, nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron, oiga, a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, refiriéndose a Jesús, el que estaba endemoniado, o el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase ir con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete ¿a dónde? A tu casa. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Anteriormente, el día lunes, estaba hablando acerca de esto. De hecho, la ciudad de Gadara pertenecía a Decápolis, era una de las ciudades principales de Decápolis. Decápolis quiere decir 10 ciudades. Decápolis era una región que tenía 10 ciudades y una de las principales era Gadara.
Y vemos aquí algunas cosas interesantes que nos llaman la atención, y recapitulando lo que hablábamos el día lunes, trayendo a mención lo del día lunes para darle secuencia a esto, nos damos cuenta cómo el diablo trabaja, las estrategias que el diablo usa. Recuerde que vamos a hablar de cómo bendecir nuestra casa, de cómo bendecir nuestra. Cuando la persona que estaba poseída quería seguir a Jesús, ¿a dónde lo envió Jesús? A su casa, gracias. Pero anterior a eso, ¿dónde vivía el hombre? En los sepulcros. Y vamos a ver cómo el diablo trabaja, las estrategias que el diablo usa. Mire, increíblemente, ¿dónde vivía el hombre mientras estaba poseído? ¿Dónde vivió? ¿Dónde hizo su morada? En los sepulcros. En los sepulcros. Estamos hablando de qué lugar? Del cementerio. Entonces, ¿dónde vivía esta persona? En el cementerio. En el cementerio. Oiga, dice la Biblia que este hombre vivía en el cementerio, andaba desnudo y nadie lo podía controlar. Ya lo habían tratado de domar, lo habían tratado de regenerar, y dice que las cadenas las había despedazado y había desmenuzado los grillos. De tal manera que el hombre estaba, en nuestro término, estaba loco. Pero oiga bien, vivía en el cementerio. Le pregunto, ¿quiénes viven en los cementerios? Los muertos no viven ahí. Ahí los vamos a dejar. Pero ¿quién vive en un cementerio? Nadie. Nadie. Además, yo no he conocido a nadie que trabaje en sí, pero no que vivan ahí. Nadie vive en un cementerio. O sea, mire, qué extraño sería, ¿verdad? Que venga alguien a la iglesia, hermano, que fíjese que quisiéramos visitarlo. ¿Y usted dónde vive? En el cementerio. Y si la visita va a ser nocturna, que Dios lo ayude, que Dios lo acompañe. Yo le aseguro que si alguien viviera en el cementerio, yo diría, hermanos, ¿quién me quiere acompañar a visitar al hermano fulano? ¿Dónde vive? En el cementerio. Nadie va, especialmente si vamos de noche. Nadie vive en un cementerio. Mas sin embargo, estos demonios habían hecho a que este hombre hiciera su morada en el cementerio. Y aquí vemos algunas estrategias del enemigo. Y una de las estrategias del enemigo es que tratan de aislar a la persona. Esos demonios hicieron a que la persona fuera a un lugar donde él podía estar solo. Así que los demonios, una de las cosas que los demonios provocan es que provocan separación. Separaron a este hombre de su casa e hizo este hombre otra morada aparte de su casa, y lo separaron. Hermanos amados, una de las puertas para los demonios se llama depresión. La depresión hace que la persona se aísle, se encierre. Hermanos, quiera estar acostado, quiera estar encerrado, quiera estar encuevado, no quiere tener comunicación con nadie. Es por eso que cuando las personas pasan algún tipo de trauma o algún tipo de situación difícil en la vida, buscan estar solos. Cuando una persona tiene problema en su hogar, su noviazgo se terminó, hay problema en su matrimonio, hay problema económico, entra en ansiedad, viene la depresión, las personas tratan de estar solos. Óigame, la soledad no es buena. De hecho, dice la Biblia que esa fue la razón y la causa por la cual Dios crió a la mujer, para que el hombre no estuviera solo. Porque una persona sola, con una mente desocupada, hay muchas puertas abiertas para los demonios. El error más grande que una persona casada puede cometer es el estado de estar sola. Oiga, es el estado de estar sola. Eso quiere decir que aunque no esté sola, pero está en un estado de soledad. Miren, mujeres, no es bueno que el hombre esté solo. Y oigan, hombres, ¿no es bueno dejar sola? Bien dice el dicho aquel, ¿verdad? Hay que cuidar la milpa. No deje sola a su mujer. Mujeres, no dejen sola a su hombre. Y no me refiero no solamente al hecho de estar solo, sino al estado de estar solo. Hay un estado de soledad donde pueden estar en la casa y cada uno en su rollo. Mira, es increíble ver hoy parejas que están sentadas a la par y desconectadas, cada una en su rollo. Diga conmigo, no es bueno estar solo. Y eso es lo primero que el enemigo provoca. Porque cuando llegamos a un estado de soledad,
empiezan los sentimientos y sensaciones de que nadie nos ama, de que nadie nos quiere, que nadie se acuerda de nosotros, que a nadie le importamos, y ahí empieza a trabajar el enemigo. Por eso el enemigo llevó a este hombre a un lugar solitario. Porque cuando uno está en un lugar solo, ¿cómo se siente uno? Solo. Hay gente que dice que nadie me quiere, hermanos, que nadie me viene a ver. Pues vaya a verlos usted. Pero procure no estar solo. Mire, en el momento de su adversidad es un error estar solo. Busque estar acompañado. Busque estar acompañado. Después de que Jesús tomó la última cena, ¿a dónde fue? ¿Cómo se llamaba el monte, el jardín a donde Jesús fue? Getsemaní. Getsemaní. Cuando fue al Getsemaní, hermanos, dice la Biblia que se llevó a 3 discípulos, a 3 apóstoles, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Y cuando estuvo con ellos, dice la Biblia, que empezó a entristecerse. De hecho, dice la Biblia que su rostro se demudó, cambió su rostro y se entristeció. Y por primera vez él dice algo que sus discípulos nunca habían escuchado salir de sus labios: estoy triste hasta la muerte. Los discípulos no entendían por qué él estaba triste. Los discípulos no captaban por qué la tristeza, de dónde venía la tristeza, qué estaba causando la tristeza. Pero Jesús sí lo sabía. Jesús sabía que le iba a tocar vivir algo difícil. Jesús sabía que estaba a pocas horas de la cruz y estaba tan triste que en ese momento de su vida, que creo fue el momento más difícil de su humanidad, él no quiso estar solo. Como hijo de Dios no quiso estar solo. Fue a orar, pero se llevó a 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Así que en el momento de tu necesidad no busques la soledad, porque lo que te vas a encontrar es un montón de demonios que te van a hacer creer un montón de mentiras. Luego vemos nosotros que el hombre estaba desnudo y el versículo 4 dice: porque muchas veces habían sido atados con grillos, cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzando los grillos. Y termina el versículo 4. ¿Cómo termina? Y nadie le podía dominar. Y nadie le podía dominar. ¿Sabe usted cuál es la característica? La característica de una persona que está poseída o influenciada por demonios, porque una persona poseída es una persona que tiene un demonio. Una persona influenciada es una persona que está siendo manipulada o controlada, que es algo muy distinto. No está siendo poseída, pero está siendo controlada o manipulada. ¿Y sabe usted cuál es la característica de una persona poseída o influenciada por demonios? Nadie les puede controlar. Ahí hay muchos hermanos que vienen a la iglesia, pero cuando tienen problemas en su casa ya no se pueden ir. Llamen al pastor, dice, porque ese no es nada para mí, aquí quien manda soy yo, dice. Hay unos que dicen, mire, en la iglesia soy evangélico, pero aquí cuidadito, guardate la Biblia, dice. La gente que no se deja dominar, la gente que no se deja controlar, es gente que de alguna forma está siendo o poseída o influenciada por espíritus inmundos. ¿Sabía usted que el machismo es controlado por demonios? Y la liberación femenina también es manipulada por demonios. Los hogares donde hay matriarcado hay maldición. Y explico lo de matriarcado, porque matriarcado no es solo donde la mujer está al frente. Matriarcado es donde la mujer quiere quitarle la autoridad al hombre y quiere gobernar juntamente con el hombre. Y dice, no, aquí quien manda soy yo y yo también, dice. Matriarcados son aquellos hogares donde la mujer tiene hacia el hombre y ella es la que decide. Hay maldición en esos hogares. Pero no puede haber maldición ni matriarcado en aquellos hogares donde la mujer gobierna, porque el hombre no quiere gobernar. Porque gobierno requiere autoridad y autoridad requiere responsabilidad. Hay hogares donde el hombre no quiere adquirir responsabilidad y la mujer tiene que sacar la cara. Eso no es matriarcado. Eso es tomar autoridad en el nombre de Jesús. No hay matriarcado en un hogar donde hay una madre soltera. Eso no es matriarcado, ella está sola.
No hay matriarcado donde el hombre no quiere pasar gasto, donde el hombre no es responsable, donde el hombre hermano, perdió su autoridad, no quiere asumir responsabilidad, no quiere tomar decisión, y la pobre mujer es la que tiene que decidir dónde estudian, es la pobre mujer la que tiene que corregir, la pobre mujer la que tiene que sustentar. Ahí no hay matriarcado. Ahí la maldición entró no por matriarcado, la maldición entró por falta de sacerdocio en el hogar. ¿Me explico en eso? ¿Sí? Ok, entonces seguimos con la historia acá del endemoniado gadareno. Y hay algunas cosas interesantes que quiero mencionar y quiero que tomemos muy en cuenta acá, porque esto trae daño sobre nuestra casa y sobre nuestro hogar. Hay muchos matrimonios, corrijo eso, hay muchas personas casadas que están pasando una gran etapa o un gran estado de soledad, y eso es peligroso. Hay muchas personas casadas que por causa de su estado de soledad terminan teniendo amigos y amigas. Y aunque sean las redes, y aunque sean amigos cibernéticos, te digo una cosa: en el matrimonio no hay amigos, en el matrimonio no hay amigas. Y el día que tú incluyas un amigo o una amiga en tu relación, estás destruyendo tu hogar y tu matrimonio. Y tú dices: sí, hermanos, que mira, estoy sola o estoy solo. Por eso es que Dios te está trayendo esta palabra, porque debes de cuidar tu casa, debes de cuidar tu hogar. Bien dice el dicho que el casado, pero se casan y ya no quieren estar en la casa. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Mire, de novios no los despega uno usted. Y uno de tata tiene problema con eso, con los patojos, que de novios no se quieren despegar. Y ya de casados ya no se quieren pegar. De novios no se pueden dejar de hablar. Y de casados ya ni siquiera se pueden hablar. Hoy vamos a tomar el territorio que el enemigo nos ha estado quitando. Pero tenemos que entender cómo el enemigo trabaja. ¿Sí? Y entonces vemos este pasaje acá, capítulo 5, versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino enseguida vino a su encuentro. Vino a su encuentro. Jesús llegó. Y oiga bien lo que dice el versículo 1. Llegaron a la región de los Gadarenos, pero el versículo dice: y cuando Jesús salió de la barca. Eso quiere decir que cuando puso su pie en la playa y bajó de la barca, enseguida vino a su encuentro. Vino a encontrarlo de los sepulcros. Un hombre con un espíritu inmundo. Un hombre con un espíritu. Ok. Hermano Carlitos, venga por acá un momento, por favor. Hermano Carlitos va a hacer algo con lo que me va a ayudar. Hermano, bueno, ya vino por acá hermano Carlos. Venga, hermano Carlos. Sí. Va a regresar y me va a ir a traer una mujer. Pero antes de irme a traer una mujer, me va a hacer un favor. Eso no lo tienen que oír los hermanos. Si es algún familiar, tráigame alguna mujer. Yo estoy seguro que los patojos hubieran querido que lo llamara a ellos, ¿verdad? Ok, tráigame alguna mujer. Bueno, oiga bien, hermano Carlos, venga con una mujer. Ya le explicó el hermano lo que va a hacer, ¿verdad? Ok. Yo llamé a hermano Carlos, pero él se trajo a una. Ayúdeme usted aquí, porque si no, no va a entender lo que vamos a ver acá en la palabra. Yo llamé aquí a hermano Carlos, pero él se trajo a una. Entonces yo llamé a pero él trajo a una. Ok. ¿Y cuál es su nombre? El nombre de él. ¿Y cuál es el nombre de él? ¿Cuál es su nombre? ¿Y qué edad tiene? No, es con ella. ¿Y cuál es su nombre? No, ¿y cuál es su edad? ¿Y dónde vive? ¿Y cuál es su comida favorita? El pescado.
Ok. Démosle un aplauso a los hermanos. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. ¿Se dieron cuenta de lo que dice? ¿A quién llamé yo? A Mano Carlos. Pero él se trajo a una. Yo llamé a un y vino con una y le pregunté. ¿A quién le pregunté? No, ¿a quién le pregunté? Al hombre. ¿Y qué me contestaba? ¿Y los datos que pregunté del hombre fueron correctos a los que me dio la mujer? Sí. ¿Por qué? Porque le conoce. Porque ha vivido con él. Para los que no saben, hermano Carlos es el papá de hermana Claudia. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? Yo llamé a un hombre y él se trajo a una mujer. Y cuando yo le preguntaba al hombre, ¿quién me contestaba? La mujer. Yo pregunté dónde vivía él y la mujer me dio el dato exacto de dónde vivía. Ahora, vean este detalle ahora, regresemos a la Biblia, versículo 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. ¿De dónde venían? Un hombre con un espíritu inmundo. Un hombre con un espíritu. Un hombre con un espíritu. Bueno, hermano Carlos, otra vez, hermano Carlitos. ¿Puede venir aquí con su espíritu? ¿Sí? Ahí viene el hermano con su espíritu. Ok, hermano, gracias, hermano Carlitos. Ahora hágame un favor, vayas a sentar, pero deje su espíritu. Ok. No se puede. Ok. Ahora vaya a traerme el espíritu de un hombre. Tampoco se puede. Ok, gracias, hermano. Este hombre dice, cuando Jesús salió de la barca vino a su encuentro, ¿quién? ¿Un hombre? Con un, cada uno de nosotros tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. ¿El espíritu que tú tienes es tuyo o es de Dios? José Ángel, ¿tenés espíritu? ¿Es tuyo o es de Dios? Es de Dios. No, dice Marlon acá, no es de Dios, dice. Entonces, ¿de quién es? Fíjese bien de esto. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. No está hablando del espíritu de Dios, está hablando del espíritu nuestro. Es nuestro, sí es nuestro. ¿Quién nos lo dio? Dios. Eso es distinto. Dios nos lo dio, pero está ligado a. Cuando una persona muere, ¿qué dicen? Salió de él su espíritu. ¿Se puede separar el espíritu del alma? No. ¿Se puede separar el espíritu del ser, de la persona? No. Oiga, el espíritu y el cuerpo, o sea, el alma y el espíritu, que son la parte inmaterial del hombre, y el cuerpo, que es la parte material del hombre, ¿se pueden separar? Oiga la pregunta, ¿el cuerpo y el espíritu pueden separarse? Sí. ¿En qué momento? En el momento que muere. Porque el cuerpo solo es el vehículo. El cuerpo solo es el vehículo. ¿Cuántas personas caben en un auto? En un sedán, un carro que está hecho para 4 personas, pero caben 5. Sí, caben 6. Yo he visto carros pequeños donde hasta 10 les meten. Y sí, hasta donde aguante. ¿Cuál es la capacidad de un bus? La capacidad normal de un bus. 63 o 66. Pero le meten hasta 80. Este es nuestro vehículo. Este cuerpo es nuestro vehículo. Y este cuerpo tiene un alma, que somos nosotros.
Y el alma está ligada a un espíritu. Pero en este vehículo, en este cuerpo, ¿cuántas almas pueden haber? Solo una. ¿Y cuántos espíritus? Ahí sí un chorro. Pónete de pie, Marlon. Ahora, ¿quién se llama Marlon? ¿O quién es en sí Marlon? ¿El cuerpo, que es el vehículo, o el alma que está dentro de él, que es el ser? Son un solo ser. Pero en sí, ¿dónde radica la persona? ¿En el alma o en el cuerpo? En el alma. Cuando el cuerpo muere, vuelve al polvo, se desintegra. Mire, si la persona muere, ¿muere también el alma? No, el alma es eterna. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el día, ya después de muchos años, cuando ya sea abuelo y tenga muchos años Marlon, cuando Marlon parta a la presencia del Señor y él muera, su cuerpo fue el que falleció, pero su alma sigue intacta. Pero en este cuerpo puede caber más de un espíritu. Ahora, el alma es la persona, el cuerpo es el vehículo y el espíritu son seres o entes espirituales. Y en el cuerpo puede caber más de un espíritu. Alma no, alma solo es una. Gracias, Marlon. Dice que vino el hombre, vino un hombre con un espíritu inmundo. Vino un hombre con un espíritu, o sea que el hombre no venía solo. El hombre no venía solo. El hombre traía un espíritu inmundo. No me lo vaya a perder, por favor. Marcos, ahí mismo en Marcos. Y esto llama la atención. En Marcos capítulo 2. Perdón, es Marcos capítulo 1, versículo 21. 1:21 de Marcos dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo entraron en la sinagoga y enseñaba. ¿Dónde estaba Jesús? En la sinagoga. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Enseñando. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, y aquel hombre que había venido del sepulcro traía un espíritu inmundo, pero aquel hombre que había ido a la iglesia había llevado un espíritu inmundo. ¿Ya se dio cuenta? El del capítulo 5, ¿dónde vivía? En los sepulcros. Y el del capítulo 1, ¿dónde estaba? En la sinagoga, en la iglesia. Era miembro de la sinagoga. ¿Qué estaba haciendo aquel hombre? Estaba escuchando una enseñanza. Eso quiere decir que a la iglesia también pueden venir personas con espíritu inmundo. ¿Qué quiere decir la palabra inmundo? La palabra inmundo, que es un término, de hecho, viene del griego akatersia, que quiere decir sucio, inmoral, asqueroso, reprobado. ¿Escucharon eso? ¿Qué quiere decir la palabra inmundo? Sucio, asqueroso, inmoral, reprobado. Eso quiere decir que a la iglesia puede llegar gente que puede tener ese tipo de espíritu. Y oiga bien esto. Este hombre había venido, vuelvo al versículo 2. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Y recuerde esto: la inmundicia era algo que los judíos reprobaban. Versículo 3: que tenía su morada en los sepulcros. Ojo con esto es importante, ponga la atención a esto.
Vino, cuando Jesús bajó de la barca, salió a su encuentro un espíritu que traía, él ya lo traía, un espíritu inmundo. ¿Y de dónde venía el hombre? Del sepulcro. Venía del sepulcro y traía un espíritu inmundo que vivía en los. Entonces le pregunto acá, ¿quién vivía, de quién era realmente la morada del sepulcro? ¿Del hombre o del espíritu? Oiga lo que dice. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Vino un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. ¿Quién era el que realmente vivía en el sepulcro? Ese espíritu inmundo. ¿Dónde lo adquirió el hombre? En el sepulcro. ¿Se da cuenta de eso? El hombre tenía su casa. Moraba en el sepulcro. Y luego dice que cuando vino el hombre, traía un espíritu inmundo que moraba en los sepulcros. Eso quiere decir, ¿dónde adquirió ese mal espíritu? ¿Cuáles son los sentimientos que más se desatan en un cementerio? Tristeza, deseo de morir, culpa. ¿Qué más? Llanto, remordimiento, lamentaciones. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Los lugares que tú frecuentas tienen que ver con el tipo de espíritu que tú vas a llevar. Tú puedes decir, no, mire, yo no voy a tomar, solo una mi agüita me voy a echar para acompañar a los cuates. Dice, pero en ese lugar donde estás es un lugar inapropiado, donde tú puedes llevar un espíritu para tu casa. ¿Cómo es posible que tú como hijo de Dios estés acompañando a alguien en un bar? Es cierto, no estás bebiendo, no estás conviviendo con ninguna mujer, estás tomándote una agua, pero estás viendo a las mujeres que te están coqueteando. Se está motivando tu cuerpo se está excitando por lo que está viendo. Te estás siendo atraído a tomar alguna mujer que no es tuya, te estás sintiendo atraído a beber alcohol, te estás sintiendo atraído a desahogar tus penas en ese lugar. Mire, le pregunto, ¿en qué lugares es donde más se escucha la música, por ejemplo, de los Bukis, de los Temerarios, de Vicente? En los bares. Ahí van todos a desahogar sus penas y tristezas. Espíritu de tristeza, espíritu de muerte, espíritu de rechazo, espíritu de temor, espíritu de lujuria. No entraste al bar con ninguna mujer, pero llegas a tu casa y lo primero que haces es ir a ver pornografía. ¿De dónde traes ese espíritu? ¿Se da cuenta que los lugares que frecuentamos tienen mucho que ver? Tienen mucho que ver. El apóstol Pablo dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca y que aún es vergonzoso oír lo que los impíos hablan en secreto, porque lo que ellos hablan en secreto nos contaminan a nosotros. Tú estás conviviendo con hombres que son mujeriegos. ¿De qué van a hablar? De mujeres, de cómo engañan a sus mujeres. Y te van a decir que estuve con la fulana, vos, que hasta buena, vos. ¿Qué se va a despertar en ti? ¿Qué se va a despertar en ti? ¿En qué vas a terminar pensando después tú? Estás con mujeres que solo hablan de su resentimiento, de su amargura. Mujeres que tienen amargura, que tienen falta de perdón y que dicen todos los hombres son iguales, todos los hombres pagan igual, todos los hombres merecen ser castigados, a todos hay que pagarles con la misma moneda. ¿Cómo terminas tú? ¿En qué terminas pensando? ¿Cómo termina una mujer después de programas como los de Laura en América? ¿En qué piensa esa mujer después de que ve programas como esos? ¿Qué está haciendo mi esposo? ¿Con quién estará? ¿A quién le llamará tanto?
¿Me doy a entender en eso? ¿Sí me estoy dando a entender en eso? No sé qué fue lo que le pasó a este hombre. No sé cuál fue la causa por la cual él le dio lugar tanto a los demonios. Pero sí te digo algo, yo he conocido gente que después de perder a un hijo en el cementerio ha terminado blasfemando contra Dios, llorando y gritando de tristeza y de dolor. Porque dejaron que su dolor y su tristeza los manipulara. Y después de ser grandes creyentes del cementerio salieron siendo grandes ateos. Diciendo que Dios no existe, porque si Dios existiera, ¿por qué le quitó a su niño? Bueno, no entendemos que la vida y la muerte es de Dios y que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Este hombre lo adquirió en el cementerio, muchos lo adquirieron en un hospital, otros lo adquirieron en una prisión, algunos lo adquirieron en un lugar de trabajo, otros lo adquirieron en un lugar de diversión, otros lo adquirieron viendo un programa de televisión. La pregunta es, ¿cómo adquiriste tú o cómo posiblemente crees que ese espíritu inmundo ha venido a tu casa para destruirla? Si la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, hasta por una conversación un espíritu inmundo puede entrar a una persona. Tú resultas hablando con alguien y después de que terminas de hablar con esa persona, terminas hasta con dolor de cabeza. Y dices, mire, cuando hablo con esa persona siempre hasta con dolor de cabeza termino. No sé si te ha pasado, pero a veces hablamos con personas que después de que hablamos con las personas hasta náusea tenemos. Ahora fíjese bien esto. Sigue diciendo el pasaje. Versículo 4. Porque nadie le podía dominar, dice el versículo 4. Versículo 5 dice, y siempre día y noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Oiga bien esto. La persona que se deja manipular por demonios, la persona que le gusta estar sola, la persona que frecuenta lugares que no debe de frecuentar, la persona que ve cosas que no debe de estar viendo, le está abriendo puertas a demonios. Y óyeme bien, el objetivo del demonio es autolastimarte. Y empezamos a compadecernos de nosotros mismos y a tener lástima de nosotros mismos. Porque eso es lo que el enemigo provoca, que nos lastimemos a nosotros mismos. Y empezamos con dichos como que es que nadie me quiere. ¿Y sabías tú que eso es una mentira? Porque si eso fuera cierto, Cristo no hubiera muerto por ti. Es que nadie me comprende, eso no es cierto. Porque si eso fuera cierto, el Señor tampoco hubiera muerto por ti. Y dice, versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, oiga, corrió y se arrodilló ante él. El hombre aquel que traía el espíritu inmundo, cuando vio a Jesús de lejos, ¿qué hizo? Corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Le pregunto, ¿quién estaba hablando? ¿El hombre o los demonios? ¿Quién estaba hablando aquí? ¿El hombre o los demonios? ¿Por qué? Porque el versículo 8 dice, porque Jesús les decía, sal de este hombre espíritu inmundo. ¿Se da cuenta? ¿Quién fue el que vino a Jesús? El hombre, pero ¿quién era el que estaba hablando? Porque el hombre no venía solo. Vino el hombre con un espíritu. ¿Se recuerdan cuando Mano Carlos vino acá? Vino un hombre con una mujer. Yo le preguntaba al hombre y ¿quién me contestaba? La mujer. El hombre vino a Jesús. Cuando Jesús empezó a hablar, no era el hombre el que estaba hablando, era el demonio el que estaba hablando. ¿Y qué era lo que el demonio decía? Oiga, mire lo que el demonio dice.
Increíble. Clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Que no me atormentes. Voy a hablarle a los matrimonios y a las familias que son mixtas. Un matrimonio mixto es donde solo uno es creyente o el otro es medio creyente. Una familia mixta, cristianos, o al menos una parte cristiana y la otra dice ser cristiana. Y que choque con eso, porque cuando tú empiezas a buscar de Dios, tu familia es la primera que se levanta contra ti. ¿O no es cierto? Porque cuando tú te quieres empezar a meter con Dios y quieres buscar a Dios, tú te das cuenta que los de tu casa son los primeros que se levantan contra ti. Y no que es evangélico, pues. No se enoje porque al pastor le voy a decir. Y nos tratan de avergonzar. Usted por gusto que va a la iglesia con ese su carácter. Y uno queriéndose meter más con Dios. Fíjese de esto. El hombre vino, traía un espíritu inmundo. Cuando estuvo cerca de Jesús, le dijo: ¿por qué me atormentas? Y se manifestó. ¿Quién estaba hablando, el hombre o el demonio? ¿Pero por la boca de quién? ¿Y estaba consciente el hombre de que no era él el que estaba hablando? No. Así que no te preocupes, no es tu esposo el que te dice esas cosas tan feas. No es tu esposa la que te está haciendo la vida imposible. No son tus hijos los que quieren quebrantarte. No son tus padres los que dicen esas cosas tan feas. Ten la conciencia plena de que es el enemigo el que está hablando a través de ellos. ¿Me explico en eso? Es el enemigo el que se está manifestando y es el enemigo el que está hablando a través de ellos. No era el hombre, era el espíritu inmundo. ¿Cuántos hijos no han escuchado de algún padre que le ha dicho: es que mejor no hubieras nacido? Es que vos veniste de colado. O sea, eso no salió del corazón de tu padre, salió ni de tu madre, salió de una voz maligna que estaba usando los labios de tus padres. Por eso Pablo dice, el apóstol dice que no es con carne ni sangre. Nuestra lucha no es con carne ni sangre. No es posible que vengan matrimonios a decirme que ya no se soportan si se unieron por amor. No es posible de que matrimonios que lucharon contra viento y marea e incluso hasta se levantaron en contra de la propia familia por amor a esa relación, ahora vengan a decir que no se quieren, que no se aman o que no se toleran. No es posible. No es posible que la persona que más te apreciaba y te decía cosas lindas ahora venga a maltratarte y a tratarte como que no tuvieras valor. Tienes que entender de que no es la persona, pero tienes que enfocar tu guerra espiritual y tu ataque contra el ente que está manipulando a esa persona, que no está consciente de que va acompañado de algo más. El que tiene espíritu de lujuria solo va a pensar en tener sexo con alguien más y no me importa. El que tiene el espíritu de celo solo va a tener desconfianza y aunque la persona sea fiel, para esa persona es infiel y punto. Aunque tenga todas las pruebas de fidelidad, esa persona sigue creyendo en infidelidad porque es el espíritu que tiene. Óyeme bien en esto. Y dice, versículo 7, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y quiero ir terminando con esto. Creo que la otra parte la voy a dar a la tarde. Cómo despojar al enemigo de nuestro territorio y cómo traer la bendición a nuestra casa. Creo que los preliminares los dimos ahorita, lo demás lo voy a dar a la tarde. Pero oye bien esto, lo que el espíritu inmundo declaró. Clamando a gran voz dijo: ¿por qué me atormentas, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?
Su sola presencia lo atormentó. Y oiga bien, esto es interesante. Porque nosotros leíamos en el versículo 6 que cuando el espíritu inmundo vio a Jesús a lo lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamó que por qué lo atormentaba. Cuando en los pasajes anteriores donde vemos en la tentación de Jesús, recordaremos nosotros que la última tentación de Jesús en el desierto fue la petición de postrarse. El diablo le dijo: póstrate de rodillas ante mí y te daré todos los reinos. Y Jesús no se quiso postrar, pero pocos capítulos más adelante vemos al enemigo postrado a los pies de Jesús, rogando que no lo atormentara. Oye, muy bien, la sola presencia de Jesús atormentaba a aquel demonio. Cuando tú empiezas a buscar a Dios, si en tu casa hay alguien que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, que no es creyente o que es medio creyente, y tú empiezas a buscar a Dios, la presencia de Dios que hay en ti va a atormentar a los que están en tu casa y hasta les vas a caer mal. Y no eres tú, es la presencia de Dios que está en ti. Y hay dos opciones: o incrementa la presencia que está en ti y la sabes usar. Levanta tu mano derecha conmigo y di: el éxito está en estar en la presencia de Dios y en saberla usar. Porque tú puedes tener la presencia de Dios y si no la sabes usar, ¿de qué te sirve? Yo conozco gente que tiene vehículos y no los sabe manejar. En la casa donde vivo hay una camioneta, es del dueño de la casa, y cada vez que él viene me tiene que pedir favor a mí o buscar a alguien que le maneje, porque él tiene una camioneta muy bonita pero no la sabe manejar. Y cuando no hay quien le maneje, tiene que pagar taxi cuando está aquí en Guatemala, porque tiene carro, pero ¿de qué le sirve? El éxito no está solo en la presencia de Dios, en saberla usar. De nada te sirve la presencia de Dios si no la sabes usar. Entonces tú tienes dos opciones: o aprendes a usar la presencia de Dios, o te vuelves mundano igual que tu familiar y los dos se restringen en pecado, siguen sufriendo, siguen llorando y se van al infierno. Porque ¿sabe qué hace mucha gente? ¿Qué dice mucha gente? Ok, hoy sí, me voy a alejar de la iglesia, me voy a malear y que me aguanten. ¿Y qué ganas con eso? No ganas nada, pero lo pierdes todo. Porque pierdes tu hogar, puedes perder tu matrimonio, puedes perder tu alma. No sacas nada con decir: me voy a alejar, me voy a perder, voy a empezar a chupar, me voy a meter con hombres o me voy a ir con mujeres. De nada, no te sacas nada con eso. Lo único que provocas es más dolor en ti, destrucción de ti mismo y la condenación de tu alma. De las dos opciones yo te sugiero la primera: aprende a usar la presencia de Dios. Ya es de lo que vamos a hablar en la tarde. Pero el espíritu inmundo se sintió atormentado por la presencia de Jesús y le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el hebreo es el Elión. ¿Sabe dónde se encuentra por primera vez el término el Elión, el Dios Altísimo, en la Biblia? Por primera vez se encuentra en Génesis 14. En Génesis 14 se encuentra por primera vez el término Dios Altísimo. Cuando Lot es aprehendido y cuando Abraham oye que su sobrino Lot fue llevado cautivo con sus mujeres y con sus siervos, Lot toma a los 300 hombres que tenía en su casa, sale a pelear contra los reyes de Kedorlaomer y va a pelear contra los reyes y contra los aliados, y con 300 hombres Abraham los vence y rescata a Lot, a su mujer, a sus hijos y a sus criados. Cuando viene de regreso de la guerra, de haber ganado la guerra, sale a su encuentro un hombre que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, que se llamaba Melquisedec. Qué privilegio, oye. Melquisedec. Conocen la historia, ¿verdad? Y sale al encuentro Melquisedec. Y cuando ve a Abraham, le da pan y le da vino.
Y luego que le da pan y vino, que es una figura de la Santa Cena, del cuerpo y de la sangre del Cordero, después de que lo han ministrado con pan y vino y después de que han comido, viene Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, rey de Salem. Se cree que la ciudad de Salem es la que más adelante se conoce como Jerusalén. De hecho, el nombre Jerusalén es el nombre que David le da al monte después de conquistarlo. Y este sacerdote del Dios Altísimo, después de que le da pan y vino a Abraham, lo bendice. ¿Y sabes cómo lo bendice? Le dice: bendito sea Abraham, siervo del Dios Altísimo, quien ha entregado a tus enemigos en tus manos. Póngase de pie con su Biblia. Quiero terminar con esto. Vaya a su Biblia en Génesis 14, por favor. Y queremos terminar con esto. Génesis 14. No se complique, es el primer libro de la Biblia. Génesis 14, vea lo que dice acá. Versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y óigame bien, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y concluyo con esto. Cuando el demonio, porque ese término Dios Altísimo aparece pocas veces en la Biblia, pocas veces. Es el término que menos se usa en la Biblia. Es uno de los nombres de Dios que menos aparece en la Biblia, el Elión. La primera vez que aparece en Génesis, y la segunda vez que aparece en Marcos. Cuando los demonios le dicen: tú eres Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Y cuando hablamos del Dios Altísimo, estamos hablando del Dios de Melquisedec, aquel hombre que llevó pan y llevó vino y ministró a Abraham. Abraham venía de la guerra. ¿De dónde venía Abraham? ¿De dónde venía Abraham? Hermano, la vida es una guerra. En la vida hay que pelear. Los jóvenes mantienen una guerra constante. Los padres mantienen una guerra constante. Los matrimonios mantienen una guerra constante. Y oiga bien esto, dice la Biblia que cuando Melquisedec bendice a Abraham, le dice: bendito, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Hermano, el Dios Altísimo creó los cielos y la tierra. Es dueño de todo. Y en el verso 20 dice: y bendito sea el Dios Altísimo. En el verso 19 bendice a Abraham. En el versículo 20 bendice a Dios. En el verso 20 dice: bendito sea Abraham, siervo del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. En el verso 20 bendice a Dios. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. El Dios Altísimo para los hebreos, porque la palabra el Elión se traduce como el Dios Altísimo, pero también se traduce como el alto y sublime. Pero los hebreos al Dios Altísimo o al Dios alto y sublime lo conocían como el Dios que nos da la victoria. Todos vemos a el Elión como el Dios Altísimo, el alto, el soberano. Pero la realidad es que le llaman Altísimo porque dio la victoria. El Dios Altísimo o el Elión para los hebreos era considerado como el Dios que nos da la victoria, como el Dios que entrega a nuestros enemigos, como el Dios que desbarata los ejércitos, como el Dios de las batallas. Y déjame decirte algo. No sé con qué tipo de espíritu tú has estado lidiando en tu casa. Y no sé de dónde lo trajiste. Y oigan bien esto. Tú como esposo
puedes traer un demonio de la calle. Oigan bien esto, tú como hijo puedes traer un demonio de la calle o le puedes abrir puerta a los demonios en tu propia casa. Y tú como esposa puedes abrirle puertas a los demonios en tu propia casa o los puedes traer de la calle. Nadie está libre de esto. Nadie, absolutamente nadie. Y no sé de dónde pudiste haber tomado ese espíritu de pobreza, ese espíritu de enfermedad, ese espíritu de miseria, ese espíritu de tristeza, ese espíritu de rechazo, ese espíritu de destrucción para tu matrimonio y tu hogar, espíritu de separación. Pero déjame decirte algo, el Dios de la victoria está contigo. El Dios que entrega a nuestros enemigos en nuestras manos está contigo. Lo que tienes que hacer es reforzar esa presencia, esa relación que Dios tiene contigo. Cuando tú refuerces esa relación de Dios contigo, vas a aprender a usar la unción. Lamentablemente ya no tengo más tiempo, lamentablemente ya no puedo hablar más de esto, ya no puedo hablar de cómo usar la presencia de Dios, pero por la tarde vamos a hablar de esto. ¿Cómo podemos usar la presencia de Dios? ¿Cómo usarla? Porque no se trata solo de tenerla, porque a veces la cantamos y decimos la tengo, ¿y de qué sirve que la tengas si no la sabes usar? Dios quiere bendecir tu casa. Dios ya no quiere que estés en los sepulcros. Dios te quiere en tu casa. Oye bien esto, Dios ya no quiere que tú te estés apartando de tu casa. Y no es solo para matrimonios, también es para hijos. Dios ya no quiere que estés agarrando camino para la calle. Dios te quiere en casa, con los tuyos. Ahí te quiere Dios. Que tú puedas bendecir a los tuyos. Es tiempo de renunciar a ese sepulcro, a ese lugar que te separa. Es el lugar que puede traer muerte a tu vida, a tu hogar, a tu matrimonio, a la relación con tus padres. Dios quiere entregar ese enemigo en tus manos. Dios quiere entregar ese enemigo en tus manos. Y Dios nos va a enseñar a cómo vencerlo. Cierra tus ojos. Dios quiere entregar a estos enemigos en nuestras manos. Y Dios nos va a enseñar cómo vencerlos. Pero esta mañana queremos orar. Y queremos orar para bendecir tu hogar, para bendecir tu matrimonio, para bendecir tu casa, para bendecir tus hijos, para bendecir a tus padres. Tú que como hijo te sientes desesperado en casa. Tú que como hijo no puedes estar en casa porque te molesta, te incomoda estar en casa. Peleas con tu papá, peleas con tu mamá, peleas con tus hermanos. No sientes tranquilidad estando en casa. Prefieres estar fuera de casa que dentro de casa. Eso no es normal. Eso no es normal. Y eso que te está sacando de tu casa, ese lugar que te atrae fuera de tu casa, es donde están los enemigos a los que hay que vencer. No es normal que tú como hombre casado prefieras estar fuera, apartado, separado. No es normal que tú como mujer, como esposa, prefieras mejor que él esté fuera, que él esté trabajando, que a que esté en la casa. El enemigo está destruyendo el hogar y está usando la tristeza, el rechazo, la soledad como armas destructivas en contra de los hogares. A veces como padres estamos tan envueltos en nuestros problemas que descuidamos a nuestros hijos y dejamos de atenderlos. A veces como padres estamos tan preocupados de la vida o tan envueltos en nuestros problemas que descuidamos lo que nuestra hija, que es una señorita, está haciendo. Que descuidamos lo que nuestro hijo, que es un joven, está haciendo. Estamos tan metidos en nuestros problemas que no nos estamos dando cuenta de los lugares que nuestra hija frecuenta o nuestro hijo frecuenta.
A veces como hijos estamos tan desesperados de ver el caos en la casa que buscamos lugares de refugio. A veces como hijos estamos cansados de ver las discusiones de nuestros padres o de ver las situaciones de nuestros hogares, que buscamos un lugar donde refugiarnos, un lugar donde nos puedan entender. A veces como matrimonios estamos tan distanciados o nos sentimos tan solos que buscamos un medio que pueda satisfacer esa necesidad, esa soledad. Buscamos refugio en un amigo, en una amiga o en una relación. Todo eso va a traer destrucción sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu relación, sobre tu familia. Hoy venimos a cerrarle toda puerta al enemigo. A cerrarle toda puerta al enemigo. A cerrarle toda puerta al enemigo. En el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús venimos a declarar que el Dios Altísimo pelea nuestras batallas, nos da la victoria. Pero oye bien lo que voy a decir: entrega a los enemigos en nuestras manos. Que el Dios Altísimo entregará a nuestros enemigos en nuestras manos. ¿Qué significa eso? Que Dios nos va a dar la victoria. Sí, pero somos nosotros los que vamos a pelear. Eso significa que al darnos Dios, a entregar Dios en nuestras manos al enemigo, es que nosotros lo vamos a vencer. Nosotros lo vamos a echar fuera de nuestro territorio. Nosotros lo vamos a sacar. Porque Dios nos da la unción a través de su presencia. Padre, yo vengo a bendecir cada hogar, cada familia, cada matrimonio reunido en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a bendecir cada matrimonio, cada familia, a cada joven, a cada señorita, a cada matrimonio aquí presente. Le cerramos puertas al enemigo en nuestro corazón y en nuestra alma. Le cerramos puertas al maligno, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y venimos a declarar en el nombre de Jesús que el diablo está vencido y está bajo la planta de nuestros pies. Y que no le prestaremos nunca nuestro cuerpo a ningún espíritu inmundo para que hable por medio de nosotros y que dañe a otras personas, o para que actúe a través de nosotros haciendo cosas que son incorrectas. En el nombre de Jesús nos cubrimos con la sangre del Cordero y declaramos que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que es Señor nuestro. Y declaramos que el Dios Altísimo, el alto y sublime, está con nosotros. Y que los enemigos que Él va a entregar en nuestras manos los vamos a tomar y los vamos a echar fuera de nuestro territorio, de nuestros contornos, de nuestras familias, en el nombre de Jesús. Espíritu de tristeza, espíritu de pobreza, espíritu de temor, espíritu de desaliento, de destrucción, de división, en el nombre de Jesús se va fuera. En el nombre de Jesús.